Entonces, hablar acerca del liderazgo estratégico y administración del cambio. Como hemos venido platicando, el tema del liderazgo es un tema muy importante, pero cuando ya lo empezamos a enfocar desde un punto de vista estratégico, pues esto se convierte en un potencial que toda persona o todo líder debe de tener. Y una gran ventaja de tener un liderazgo estratégico es que el líder le permite administrar el cambio. Administrar el cambio no es más que hacer paso a paso, plantearse una meta, un objetivo de qué es lo que yo quiero cambiar en la persona o en mi área de trabajo, en mi familia, en la empresa, en la organización, en una institución. Y en base a eso empezamos a plantear un, unas líneas de acción o estrategias que nos van a permitir alcanzar ese cambio deseado que nosotros queremos. El cambio, básicamente como tal, es hacer que otra persona realice algo distinto a lo que actualmente hace y que tenga un beneficio potencial a la hora de hacer o desempeñar sus funciones o a la hora de comportarse con cualquier persona. Entonces, administrar el cambio no es más que hacer paso a paso cada una de las acciones que nosotros vamos a necesitar para poder alcanzar ese éxito. Entonces, comencemos con el liderazgo estratégico. Es un proceso que consiste en proporcionar el liderazgo y la inspiración para crear e implementar la visión. No es solamente venir y crear la visión, crear la misión, reunir a todas las personas para ver cómo se identifican en una institución, en una empresa, y cómo se observan ellos a largo plazo o qué es lo que están haciendo actualmente, sino que va más allá. Es a través de esa inspiración, perdón, implementarlo. Implementar no es solamente venir y hacer cualquier cosa, hacer un montón de tareas y hacer acciones, no. Cuando uno plantea una misión y una visión, tiene que estar enmarcando o tiene que estar construyendo estrategias. Estrategias que le permitan a la empresa alcanzar o lograr sus objetivos como tal. Entonces, cuando uno viene y plantea una misión, uno dice qué es lo que hace, por qué lo hace y para quién lo hace. Es decir, cuál es el giro de negocio de la empresa, cuál es el giro de negocio de una institución, cómo hacen para hacer lo que es lo que están haciendo actualmente. Y cuando ya hablamos de la visión, nos enfocamos en hacia dónde queremos llegar nosotros en determinado tiempo. Hoy en día las empresas, ustedes no me dejarán mentir, que mantienen una visión durante siglos, ¿verdad? Mantienen la misma visión, no la cambian. Entonces, por lo menos nosotros consideramos en la academia que el tener una visión la misma durante muchos años es no tener visión, porque una visión llega a un momento donde uno alcanza ese éxito, donde uno alcanza eso que visualizó a largo plazo y luego se plantea una nueva visión y en ese momento se construye una nueva misión. Eso es algo que tienen que tener bien claro. Por eso es que cuando se construyen las verdaderas visiones, llevan un porcentaje, llevan una cantidad y llevan un tiempo. ¿En cuánto tiempo voy a alcanzar yo tal cosa? Entonces, no es solamente proporcionar ese liderazgo y la inspiración para crear e implementar la visión. No, va más allá de eso. Tenemos que ser bastante estratégicos al momento de poder construirla. Entonces, para poder tener o para poder aplicar un líder, ese liderazgo estratégico, para que pueda tener esa capacidad, debe anticiparse. Debe anticiparse a cualquier situación, a cualquier momento, antes de que algo suceda. Tiene que tener esa visión, tiene que tener esa intuición. Esa es una capacidad que debe de tener un líder. Anticiparse a algo, saber que si hace cualquier cosa puede repercutir negativa o positivamente en otra y si es negativa pues va a alterar los objetivos y las metas de la empresa. También tiene que prever. Prever es prever y anticipar pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Anticipar es anticiparse a algo, hacer algo antes para que no suceda una cosa desastrosa después. Pero prever es tener todos los recursos antes, prepararse, porque cuando uno se anticipa, uno tiene que prever
que puede repercutir en ciertos costos. Por ejemplo, el otro día hablaba una compañera, no sé si era de este salón, que la empresa no despidió a la gente, sino que se preparó, preveó, pero ellos anticiparon que más adelante iba a haber una apertura derivado de la pandemia. Entonces a la gente la mantuvieron y eso es algo de aplaudirse porque son personas que previeron una economía sana, previeron utilidades para poder sostener la empresa durante mucho tiempo y ahora pues tienen a sus trabajadores igualmente trabajando, mientras que otras empresas por no prever y por no anticiparse, lo que hicieron fue despedir a gente. Sacrificaron toda la capacitación que les dieron, sacrificaron el costo de reclutamiento y selección, y ustedes saben, en Administración 4 lo vimos, cuál es el costo de reclutamiento, de selección y de capacitación. Ellos lo sacrificaron y despidieron gente. Y ahora intentaron que esas personas regresaran a la empresa porque sabían del capital que tenían, pero se toparon con la sorpresa de que otras empresas que sí previeron y que se anticiparon, los contrataron, les dieron la oportunidad y ahora cómo se van a regresar si en donde estaban pues les dieron una patada pues y lo sacaron porque por el temor y porque no previeron cualquier situación. Uno como líder, como empresario, como gerente, como padre de familia o madre de familia, tiene que prever cosas. Tiene que tener un guardadito, le llamo yo, ahí por cualquier circunstancia, por cualquier contingencia y estar preparados ante cualquier cosa, ¿verdad? Hay que mantener la flexibilidad, tiene que ser uno flexible, no tiene que ser muy estricto, no tiene que ser demasiado burócrata, no tiene que tener exageradamente una disciplina, tiene que ser disciplinado pero no exagerado. Es decir, ahorita con el tema de la pandemia, pues la gente, los empresarios tuvieron que ser flexibles para que las personas trabajaran en su casa, dotarlos de todos los instrumentos para que pudieran trabajar. Y eso lo vemos nosotros en la universidad. En la universidad previeron, porque empezaron a preparar desde mucho antes de que empezara la pandemia las tareas o actividades de preparar proyectos y programas de cursos en línea, que era una propuesta incluso del actual decano de hacer todo mucho más dinámico, y estaban previendo. Y luego antes de que empezara el primer caso, cuando ya se escuchaban las cosas, pues se anticiparon y empezaron a agilizar un poquito las plataformas, a conseguir licencias para nosotros, para poder trabajar. Entonces hubo flexibilidad porque cuando ya fue la necesidad de abandonar las aulas, pues fueron flexibles y en los horarios que nosotros teníamos, en poder darnos las facilidades para poder atender a la gente, poder dar las clases de una manera más dinámica. A eso se refiere ese tipo de liderazgo estratégico, pensar estratégicamente, no pensar operativamente, pensar con estrategias, qué es lo que me va a servir bien, qué es lo que me va a funcionar, qué es lo que me va a lograr salir adelante ante cualquier circunstancia y trabajar con otros para generar cambio. Estas cinco capacidades o factores que puede tener el liderazgo estratégico nos va a permitir eh, lograr que las personas cambien. Nosotros cambiamos, por supuesto, como docentes, el prepararnos en utilizar las herramientas, otros preparar otro tipo de herramientas, eh, el tema de la situación de la forma de evaluar, la forma de calificar, la forma ahora de utilizar otra plataforma para subir notas. Por cierto, ya las notas, si no estoy mal, ya las van a subir, si no es que ya las subió eh, Gaby. Entonces, los felicito porque les fue bastante bien, ¿verdad? Algunos que no quieren todavía, que están ahí como que son duros de roer, pero ahí vamos. Y ahí la mayoría, creo que un 90% sacó muy buena nota. Los felicito. Es seña de que sí leyeron bien y sí, si leyeron, supieron encontrar al momento del examen en el libro donde encontrar las respuestas. Y eso es bueno, ¿no? Dentro de la estrategia, dentro del este liderazgo de forma de estratégico, hay un proceso de que permite administrar esa estrategia y está compuesto por 5 fases.
La primera es la creación de declaración de visión y misión. Lo vimos el otro día, lo platicamos más bien, donde yo les decía que hoy en día no se trabaja solamente con una misión y una visión, sino que se construye también una declaración. Es decir, ¿qué significa cada una de las palabras que construyen la misión y la visión? Si yo digo, quiero ser una empresa altamente efectiva, entonces quiero. La palabra quiero tiene un significado. Querer es lograr tener algo, tener el deseo de conseguir algo. Ser es lo que yo quiero llegar a obtener o alcanzar en un tiempo determinado. Una empresa de alta competencia, por ejemplo, que es una empresa, es un conjunto de personas. Una alta competencia es tener las capacidades para alcanzar el éxito mejor que los demás. Y así, esa es una declaración de la visión. Entonces, cuando yo construyo una declaración, la construyo con toda mi gente y hago que ellos se involucren y con lo que ellos interpretan cada una de las palabras, entonces yo preparo una declaración de visión y una declaración de misión. Y eso me permite ser más efectivo. Por eso es que este proceso de administración estratégica es sumamente importante, de que no solamente se trata de construir una misión y visión, ni mucho menos establecimiento de objetivos solo así. El establecimiento de objetivos tiene que estar formulados o establecidos en la fase 2 de una manera eh, clara. Ustedes saben que un objetivo tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable y tiene que ser realista. ¿Cómo lo mido? A través de una cantidad, a través de un porcentaje, a través de una tasa, a través de un índice. Alcanzable es alcanzable a través del tiempo. Entonces, un objetivo está construido, yo le digo, la C al cubo. La C al cubo, ¿por qué? La primera C es una condición. La condición es un verbo en infinitivo, ar, er, ir. La otra C es el contenido, la condición. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a alcanzar? Y el último es la conducta. O sea, ¿qué es lo que yo quiero cambiar? Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno fácilmente puede construir objetivos si tiene bien claro hacia dónde va. Por ejemplo, incrementar las ventas en un 20% para el 2022 o para el primer semestre del 2021. Eso es un objetivo, porque yo tengo claro cuánto quiero crecer y qué es lo que yo quiero crecer o en qué y para cuándo, en qué tiempo. Entonces, es medible, es alcanzable y es en el tiempo también. Luego tenemos la formulación de la estrategia que ustedes lo vieron en Gangon 4 de una manera, de unas pinceladas. Y la estrategia no es solamente una construcción derivada de un FODA. Ojo, como profesionales no nos quedemos solamente con el FODA. Yo he intentado por todos los medios que el FODA ya no forme parte de un área para poder establecer estrategias. El FODA lo que nos permite a nosotros es construir tácticas, y ustedes lo pueden investigar. Hoy en día utilizamos varios instrumentos para poder construir estrategias, principalmente estrategias para una planeación estratégica. Utilizamos el PESTEL, que es el, un análisis político, económico, social, tecnológico, ecológico y el otro no me recuerdo qué es, pero es legal. Vale, entonces tenemos varios aspectos ahí. El otro es el cuadro de mando, que es el Balance Scorecard, donde utilizamos tres áreas importantes: el área del mercado, cuatro áreas: el área de mercado, el área de las finanzas, el área de recurso humano, ¿sí? Y el área de la estadística propiamente. Entonces, ahí ya tenemos un análisis. También la otra forma de encontrar estrategias es a través de un análisis de la cadena de valor, cómo se construye una cadena de valor.
Es decir, tenemos varios aspectos que nos permiten construir una estrategia. No nos quedemos solamente con el FODA. El FODA debería entenderse como aquellos aspectos internos y externos que afectan a una empresa. Entonces, dentro del PESTEL, por ejemplo, ¿qué aspectos internos influyen a la empresa? Que se pueden convertir en debilidades y se pueden convertir en fortalezas, se pueden convertir en amenazas y se pueden convertir en oportunidades. Y así lo vamos construyendo. Hay un libro, ustedes lo van a ver el próximo año, y yo se los voy a compartir el próximo año en el seminario, porque yo doy el curso de seminario específicamente, yo les apoyo en la construcción de un plan estratégico para una empresa. Entonces les indico y les explico cómo se construyen paso a paso, tanto los objetivos como las estrategias. Pero eso va a ser en su momento. Luego la fase 4 ya es la ejecución de la estrategia. ¿Cómo la voy a ejecutar? A través de acciones, a través de actividades. Entonces, una estrategia no puede ser una actividad. Una estrategia es un conjunto de actividades y para eso se construye un plan de acción. El plan de acción ya lleva la estrategia, lleva el objetivo, lleva el desarrollo de actividades. Estas actividades tienen una meta, tienen un resultado, tienen un responsable y tienen un costo. Además tienen un presupuesto. Entonces son variables que se deben de contener para poder ejecutar esa estrategia. Y por último, que es algo de lo más importante en la fase 5, es la evaluación y el control de la estrategia. Toda estrategia que no se puede medir no se convierte en una estrategia. Todo lo que uno pueda medir no es susceptible de cambio. ¿Me explico? Entonces, si yo lo puedo medir, es porque yo puedo conseguir un cambio. Entonces, cuando ustedes construyan algo, cuando ustedes redacten algo, si es un objetivo, si es un indicador, si es una estrategia, dependiendo de lo que sea, vean si realmente puede ser medible, si yo la puedo evaluar con un instrumento. Si yo no lo puedo evaluar con un instrumento, definitivamente no es algo importante. Entonces, tengo que regresar desde el principio a cambiarle, que me permita más adelante poder llevar ese control, poder evaluarlo y decir, bueno, al día de hoy tengo un avance de X%, me hace falta tanto, voy muy atrasado. Incluso semaforizando con unos semáforos se puede construir. Excel es fabuloso para construir semáforos y le puede tener varios niveles de avance, de 4, 5, 6 niveles de avance. Y dependiendo del nivel de avance en la fecha en que debería de cumplirse, ustedes pueden ubicar cuando uno hace toda la parametrización, le da un avance de un 20% cuando tenía que tener un avance del 35%. Ese 15% es el que nos está haciendo daño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlar la situación y plantear nuevas estrategias o nuevas acciones. Ay, ¿Sí? Una visión estratégica y tenemos que tener, digamos, una vista ambigua del futuro en la que todos en la organización pueden creer y que aún no es alcanzable. Pero ¿qué ofrece un mejor futuro para la organización y hacerlo de tal forma que los seguidores la aceptarán como su visión? Por eso es importante construir una visión con nuestro personal. No, el gerente no puede construir una visión. Sí puede hacerlo, pero no debe. El dueño de la empresa sí puede construir una visión, pero no debe de construirla solo. La visión se construye con todas las personas. ¿Qué esperan cada uno de nosotros como trabajadores de la empresa a futuro? Se recuerdan en Chavenato que decían los objetivos personales y los objetivos organizacionales. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? De esa forma lograremos que las personas acepten esa visión, se identifiquen y sepan saber en qué pueden aportar. Y de esa forma ellos van a tener bien claro qué hacer para alcanzar esa misión, esa visión. Luego tenemos ya la declaración de la misión, que es perdurable, del propósito que distingue a una organización de otras similares. Entonces, tiene que revelar ese modelo de negocio, tiene que decir bastante, tiene que describir realmente. No es solamente,
solamente una oración. La primera oración es la misión, por ejemplo. Somos un conjunto de personas o de docentes que impartimos. Mañana me cuenta. Podemos apagar el micrófono, por favor. Ah, la de mi casa de marcar. Entonces tenemos que tener bien claro el, el dato que nosotros vamos a utilizar y describirlo de una forma más amplia para que la gente pueda comprenderlo realmente. Luego pasamos a los objetivos organizacionales y ya son los resultados deseados inmediatos y a largo plazo que una organización o una institución busca alcanzar para diferentes personas, tanto para los socios, para los clientes, para los trabajadores, para los accionistas, para los empresarios, para los proveedores, para los acreedores, para todo el mundo. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener bien claro, si yo tengo previsto ampliar la cobertura en 2 regiones a nivel nacional para el 2021, tengo que involucrar esas 2 regiones. Es decir, ellos son los interesados también, no solo los trabajadores. Los trabajadores desde el punto de vista que yo voy a empezar a contratar gente de esa región, no lo que sucede hoy en día, ¿verdad? Ustedes, que muchos viven en Villanueva, pero vienen a trabajar a la capital. Y muchos viven en la capital y se van a trabajar a Villanueva. Un buen empresario ubica a esas personas y le dice, mira, vivís en Villanueva, yo tengo una empresa en Villanueva, trabaja aquí en Villanueva. ¿Qué logro con eso? Garantizo que la persona me llegue siempre. Garantizo que la persona tenga una mejor calidad de vida porque va a minimizar los costos. Y así, nosotros tenemos que tener ese tipo de visión para poder alcanzar esos objetivos organizacionales. Y luego formulamos la estrategia, que ya es un plan de acción, como lo decía, es un conjunto de acciones, de actividades que me van a permitir alcanzar el éxito de una organización, ¿verdad? Para superar a los competidores y lograr resultados superiores. Y eso se daba mucho en la guerra para poder ganar una batalla. De ahí nació la estrategia, en construir la forma de cómo atacar al enemigo, de noche, de día, dependiendo de las condiciones, dependiendo de la cultura, dependiendo del ambiente, dependiendo de las costumbres, de las tradiciones, analizaba cuáles eran esos factores y en función de eso yo construía mi estrategia para saber en qué momento podía atacar. Por ejemplo, dependiendo del país o lugar, algunas personas de noche pues no veían bien, entonces la estrategia era atacar de noche. Y al contrario, ¿verdad? Nosotros en la noche, por ejemplo, en el día no mirábamos bien, los otros pensaban en atacar de día para poder ganar la batalla y así se puede ir construyendo la estrategia. Hay muchos tipos de estrategias ustedes. Yo les invito a que no se queden solamente con un grupo de estrategias. Hay estrategias del área de administración, del área de mercadeo, estrategias financieras, estrategias mercadológicas, estrategias de posicionamiento, estrategias, hay una que se llama arriba arriba, otra arriba abajo, y así. Hay muchas estrategias que nos van a permitir. Y les digo esto porque hemos estado evaluando recientemente, por lo menos me ha tocado evaluar 3 tesis seguidas. Y cuando yo le pregunto los tipos de estrategia, es que las estrategias son las que salen del PODA, me dice. Ay, Dios, digo, bueno, está bien, pero ¿qué tipo de estrategia es? Mire, es una de río arriba, le digo. Pues yo no lo hice de río arriba, usted. O sea, como que uno estuviera jugando, ¿verdad? Entonces, tal vez no comprenden el término porque no lo leen. Yo se los digo desde ahorita. Lean los tipos de estrategia que existen, porque dentro de su tesis tiene que ir, dentro del proceso administrativo hay una parte de dirección que tiene que incluir las estrategias. Y escoger y conocer los tipos de estrategias es muy importante. El análisis ambiental o situacional de la empresa, tenemos que saber cómo está la situación para poder generar la estrategia como tal.
luego seleccionar cuáles estrategias son las más adecuadas para tener varias alternativas, no solamente una, se generan dos, tres estrategias, no 10, 20, 30 como hacen muchos, que ni son estrategias, son tácticas. Ustedes ven, ustedes hacen un FODA y sacan un montón de FAFE, FIFO, FUI y no sé qué, y son como 10 o 15, no sé si se han dado cuenta, pero cuando ustedes las analizan bien, no son estrategias, son tácticas, ¿verdad? Por supuesto que hay unas que sí las construyen bien utilizando el FODA, por ejemplo, ampliar el mercado, posicionamiento, mantenimiento, la diversificación, que son unos tipos de estrategias más robustas, mucho mejores que las que actualmente se plantean. La diferenciación, por ejemplo, diferenciarse de un nicho de mercado distinto el que tenemos hoy en día, dependiendo si es por el área de trabajo, el tipo de estrategia, si es cultural, y nos vamos pasando un montón de detalles. De costo bajo o de nicho o amplio, entonces estrategias para disminuir los costos, ya estamos hablando de finanzas, estrategias para disminuir la merma, por ejemplo, con base en valor, cuál es el valor del mercado, estrategia de incremento del valor o de la calidad del producto, del cambio de imagen, etcétera. Luego pasamos a la parte de la ejecución. Pero antes de eso quisiera saber si tienen alguna duda hasta acá, algún comentario de lo que hemos visto o algún ejemplo de lo que ustedes hayan vivido. Licenciado, buena tarde. Buenas tardes. Con esa estrategia que usted mencionaba de río arriba y río abajo, ¿hay algún documento en el que uno se pueda apoyar? Porque yo la verdad no había escuchado ese tipo de estrategia. Sí, mira, sí, usted busca dentro en San Google. De hecho, hay un libro que es el que yo les voy a compartir el otro semestre. Eh, pero busquen en San Google estrategia río arriba, estrategia río abajo, estrategia azul, así se llama también, cuando todas las cosas salen bien, cuando el agua es cristal, es azul porque todo es bueno. Ahí le va a dar los detalles de qué significa, ¿verdad? Cuando las cosas salen o no salen, qué tipo de estrategia, si es río arriba o río abajo la que vamos a implementar. Río arriba es cuando nos cuesta un poquito más y tenemos que ser más contundentes. Río abajo es porque ya tenemos cierta ligereza, tenemos cierta ventaja sobre los demás. Entonces, sí se lo pueden ubicar, esas existen. Y son estrategias administrativas. ¿Alguien más? Bien, en la ejecución de la estrategia se tiene que tener un fuerte liderazgo y gerentes competentes. No es solamente un liderazgo como normal. Tiene que ser fuerte, tiene que ser contundente, tiene que tener sus capacidades y sus principios bien formados. Tiene que tener gerentes con buenas competencias, que hayan tenido, que hayan experimentado, que sean líderes, que tengan esas capacidades para poder dirigir, para poder construir y para poder administrar. También políticas y procedimientos apropiados, acordes a la situación, al ambiente, a la capacidad instalada de la empresa. También las capacidades organizacionales correctas. No todas las empresas tienen la misma capacidad. Uno tiene que trabajar con lo que tiene, pero explotarlo al máximo. Tener una buena cultura. Hablamos el otro día, el tema de la cultura es fundamental porque nos ayuda también a que las personas se identifiquen y sientan o algo que se acostumbre a hacer se convierta en, en algo cultural, en algo del día al día que sea en beneficio de la empresa. También el tema de la recompensa e incentivos, ustedes lo van a ver, si no es que ya lo vieron, los incentivos monetarios y no monetarios, en el curso de compensaciones, cómo se recompensa a un trabajador. Hay un libro que se llama Recompensar al trabajador
a través de la evaluación del desempeño. Y ese es muy interesante, porque muchas veces no recompensamos a las personas, no los incentivamos. Y lo que logramos es de que les exigimos, les evaluamos el desempeño, pero al final no les damos ni siquiera un premio o algo que haga decir, bueno, valió la pena el sacrificio porque me examinaron, saqué este punteo y aquí está mi premio, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Luego tenemos la evaluación y control de la estrategia. Aquí lo que les decía es que hay que revisar los factores internos y externos que son la base para la estrategia actual. Hay que analizar bien cómo estamos, hasta qué es lo que hemos alcanzado. Hay que medir el desempeño real contra los objetivos establecidos. O sea, yo tengo que ver, tengo que tener ya claro en qué momento voy a hacer esa evaluación, esa medición. ¿Por qué? ¿No? Ustedes se recuerdan cuando hacían el cronograma o la gráfica de Gantt cuando estábamos en operaciones 2, no sé si se recuerdan. En operaciones 2 veníamos y teníamos nuestra gráfica de Gantt y trazábamos una línea roja a cierto tiempo. Esa línea roja era el punto crítico o es el punto crítico en el cual yo me voy a detener. Yo voy a decir, hasta aquí, ¿cómo voy? Ahí es donde yo debo de marcar y medir el desempeño real y compararlo con los objetivos que establecí. Si yo tengo una diferencia o una brecha en la cual no he alcanzado el éxito, entonces tengo que ver y tomar acciones correctivas para poder mejorar o bien cambiar esa estrategia o cambiar las actividades o cambiar una de las actividades o cambiar la meta. Es decir, la puedo desechar por completo si no me está funcionando. Si durante cierto tiempo, un cuatrimestre, normalmente las evaluaciones se hacen cuatrimestrales o bien semestrales o dependiendo de la empresa puede ser anual. Entonces, yo prefiero hacer mediciones cuatrimestrales porque esto me da un mejor parámetro para poder ir viendo en el siguiente cuatrimestre qué acciones correctivas tengo que mejorar y no esperar 6 meses, no esperar un año para tomar alguna acción correctiva. Puede ser demasiado tarde. Entonces, ojo, eso va a depender mucho de la política de la empresa para llegar a un cambio organizacional. Y esto ya es una alteración no solo de las estructuras, o sea, no es solo del área de la empresa, la estructura organizacional, la filosofía, todo el tema de los objetivos, las políticas, también los sistemas y los procesos. O sea, no solamente es eso, no solamente son las estructuras, no solamente son los sistemas que están, no solamente son los procesos, sino que también es una reorientación de liderazgo cognitivos, es decir, yo tengo que reorientar a mi gente en su pensamiento, en su capacidad de aprendizaje, en lo que está teniendo en su mente que le permita desarrollar correctamente sus actividades. Y para ello, ¿qué es lo que necesito? Un programa de capacitación para desarrollar la cognitividad de las personas y que sea un líder con una capacidad cognitiva que le permita alterar las estructuras, los sistemas y los procesos. Que no tenga miedo. Muchas empresas tienen miedo de hacer pequeños cambios a sus estructuras, a sus sistemas y a sus procesos. Entonces se quedan rezagadas en comparación con otras que buscan siempre la calidad o la mejora continua. Luego pasamos a la parte de la administración del cambio, modelo de fuerzas de Kurt Liggman. Entonces, cambiar no es solamente generar esa alteración. Tiene que partir de algo de lo que está sucediendo el día de hoy. Por ejemplo, no es porque, no sé si se van a sentir mal por lo que les diga, pero estoy 100% seguro que un buen porcentaje de ustedes no tenían ni idea qué era un liderazgo estratégico, qué era el liderazgo, qué eran temperamentos, qué era el comportamiento organizacional, qué era trabajo en equipo, pero aplicándolo, ¿sí? Aplicándolo, o sea, ejecutando lo que era formar y armar y construir un proyecto
donde tenían que ustedes fajarse y averiguar todo y uno los dejaba ahí. Había una ineficiencia porque no los habían explotado. Pero en ese momento es un tiempo en que ocurre algo y de eso se llama descongelación, es la primera etapa, porque ustedes están desaprendiendo de lo que traían, desaprendiendo de trabajar como grupo para aprender a trabajar como equipo. Y hay un periodo de transición en donde a muchos les dio dolor de cabeza, otros pues supieron asimilarlo y fue mucho más fácil, mucho más práctico, de hecho hasta mucho más ágil de resolver muchas cosas. Y por último, llegar a esa eficiencia, a esa recongelación, que es una situación deseada, el cambio que yo quiero. Ustedes cuando terminen el curso, ustedes van a evaluar si realmente cambiaron en algo, cambiaron en poco o en mucho, ¿verdad? Y yo estoy seguro que van a cambiar en mucho, ya están cambiando en mucho. Y en las clases me lo han compartido, lo han dicho ustedes mismos, que lo han aplicado en su trabajo, que han tenido vivencias donde han implementado el tema, por ejemplo, el test de temperamentos y se han dado cuenta que ahora ya comprenden a la persona, comprenden a su familia, esto y lo otro. Entonces, se les congelaron primero, hubo un periodo de transición, a ver si me sale, a ver si no me sale, a ver si me funciona, y luego ya lograron esa eficiencia, lograron comprender a la persona por qué se comportaba así. Esa es la situación deseada. Y de esa forma nos permite a nosotros estar mejor. Entonces, hay algo bien importante. El estado actual, por ejemplo, Caritas de Amor Sin Casa. Ese es un lugar que pasa en casa, por ejemplo. Se observan caritas que no tienen amor de la familia, de los hermanos, de los papás, pero las caritas de amor en casa también se dan el trabajo, créanme, porque son personas que tienen bastante entusiasmo, pero la casa no les da todas las condiciones, o el trabajo no les da, la empresa no les da todas las condiciones para que ellos se puedan desarrollar. Entonces, hay una fuerza impulsora que hace que la persona necesite tener ese cambio deseado, necesita cambiarlo. Sin embargo, ante ese cambio deseado, ante ese estado deseado, de esa forma de, de ser muy impulsivo o ser muy trabajador, aunque no tenga casa, aunque no tenga la empresa, no lo fortalezca, se encuentra esa fuerza restringente o esa fuerza eh, lo hace como venir y decir, ah, ¿será que hago esto? Pero entonces voy a tener más responsabilidades, por ejemplo, en la delincuencia, se disminuye la delincuencia, pero para ello yo tengo que asumir una responsabilidad nueva. Tengo que denunciar, por ejemplo, tengo que evitar caminar en la noche en lugares que yo sé que son peligrosos. Entonces, si yo no agarro, asumo esa responsabilidad, no se va a lograr que se disminuya la delincuencia. Disminuir la delincuencia no se trata de sacar a todos los policías o contratar a miles de policías en todas las calles. La delincuencia va a seguir. Son tan inteligentes, tan organizados, que buscan la forma de cómo evadirlo. Jamás voy a disminuir la delincuencia matando a todos los ladrones. Cada día nace uno nuevo. Cada día. Jamás voy a disminuir la delincuencia metiendo a todo el mundo preso, porque siempre queda alguien fuera. Jamás voy a disminuir la delincuencia si yo ando con cadenas, con celulares, hablando como que Juan por su casa, ¿verdad? Ustedes, ¿qué es lo que pasa con las personas que necesitan y que están en ese ambiente? A la menor oportunidad, le roban su celular o lo matan. Así de fácil. O que uno se vuelve bien brincón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a lograr disminuir la delincuencia si yo estoy provocando a alguien para que esta persona me meta un tiro? No se va a lograr. Son nuevas responsabilidades que voy a tener. Por ejemplo, niños sanos. Es una fuerza impulsora. Yo necesito que los niños sean sanos. Pero hay una fuerza que hace que eso no se logre porque hay poco apoyo del Estado. Pero no solamente el Estado. Para tener niños sanos tengo que empezar desde la casa. Tengo que alimentarlos bien, con lo poco que tengo.
Si yo sé que no me alcanza para comprarles grandes comidas, pues en caparina y mosh, arroz y frijoles y tortilla, y los tengo así bien macizos, bien cuidaditos, bien lograditos, dijera. Sí, con poco. Uno cree que alimentar a los hijos es darles pizza, pollo campero, pues, que esto, que lo otro, llevarlos a restaurantes y todo. No, estoy mal alimentándolo. Al contrario, de una buena alimentación paso a una alimentación con muchos condimentos que con el tiempo se convierten en problemas y enfermedades. ¿Verdad? Si le doy mucha gaseosa, se va a convertir en una persona diabética con fallas en los riñones, etcétera. Entonces, ¿cómo logro tener esos niños sanos? También esa fuerza restringente de una nueva responsabilidad aplica acá, porque yo necesito tener nuevas responsabilidades de poder cuidar primero a mis hijos y luego si puedo cuidar a otros, pues los cuido. Luego niños con principios y valores. Yo quisiera que tuvieran niños con buenos principios y valores, pero el estrés, la desmotivación, el poco trabajo de los papás, el no ir a estudiar. Si no van a estudiar y si en su casa no le enseñan principios y valores, olvídense, los niños van a hacer cualquier cosa. Y se mantienen estresados porque papá es bolo, mamá es bola, y es drogadicto o lo que sea, y un montón de inconvenientes que les pegan. Entonces, este tipo de, para poder hacer un cambio, implica esos factores, ¿verdad? Una fuerza impulsora y siempre va a haber una fuerza que restringe. Ok. Donde nosotros tenemos que tratar la manera de ir construyéndolo paso a paso, ¿verdad? Acá en mi misión, lo que les criticaba y como para realimentar un poco, es no solamente tener la visión, no solamente tener, identificar qué es lo que quiere hacer la empresa y todo, sino que tener bien claro que lo que quiere alcanzar sea alcanzable en cierto tiempo. Por eso es que se recomienda que las visiones mantengan o tengan un tiempo o un año definido de cuándo quiero alcanzar tal cosa. Por ejemplo, la visión personal de una persona, en el caso de ustedes, debería o pudiera ser profesionales de las ciencias económicas, ser un administrador de empresas en el 2022 o en el 2021, para hacerlo más rápido y para presionarlos. Esa es su visión a corto plazo. Una visión a largo plazo puede ser llegar a ser gerentes de recursos humanos o gerentes generales de una empresa en el 2024, 2025. Cuando ya alcancé ese éxito, es que ya alcanzó la visión. La tiene que cambiar, o no, o la va a mantener igual, no la puede mantener igual, la tiene que cambiar. Pero hoy en día las empresas vienen y mantienen la misma visión, ¿verdad? Entonces, pero eso es porque no hacen esa declaración. Es porque no determinan, no involucran a las personas que deben de trabajar y que tienen que estar dentro de la empresa para que se sientan identificados en los puntos claves en los cuales tienen que desarrollar, que se tengan que visualizar. Lo mismo pasa con la misión. La misión debe de ser cambiante con mayor razón. Lo que hacen hoy no lo hacen el próximo año. Lo que hacen el próximo año no lo hacen en el siguiente año. Siempre hay mejoras. Si una empresa, dentro de esa curva de crecimiento que ustedes ven en Amazon 2, se mantienen en una parte media, es porque la empresa no tiene visión de crecimiento, no tiene objetivos establecidos como de tal manera que les permita ir mejorando constantemente, ¿verdad? Entonces, la misión también tiene que tener su propia declaración. Y como les decía, tenemos que plantear los objetivos de tal manera que sean medibles, que sean alcanzables y que generen un cambio como tal, que sean realistas principalmente, no fantasiosos ni nada por el estilo. La formulación de la estrategia, lo que vimos también, que era bien importante saber cómo formular, les dije y les expliqué que hay diferentes metodologías para poder identificar o plantear una estrategia, el PESTEL,
balance scorecard o cuadro de mando, cadena de valor, el análisis FODA, incluso el diagnóstico administrativo, el diagnóstico organizacional. Hay diferentes formas de poder identificar las estrategias, no solamente el FODA. Ustedes acostúmbrense a ir más allá. Bueno, en seminario les vamos a enseñar que no es solamente FODA. Aunque se construya un FODA, por lo menos en el caso mío, y presentamos unas nuevas metodologías que les permiten involucrar todas las áreas de trabajo para que sea una construcción de estrategias que realmente se puedan llevar a cabo y que se puedan ejecutar. Por eso es que es bien importante lo que les mencionábamos en la formulación de esa estrategia, ¿verdad? Para poder seleccionar esas alternativas claras. Y te poníamos como ejemplo la diferenciación, el bajo costo, el mercado, la diversificación del mercado, lo que le mencionaba también, ese tipo de estrategias de río arriba, río abajo, lado azul, y la ejecución como tal, y algo bien importante, que era la administración del cambio. Con esto es lo más importante, saber que para poder cambiar algo tengo que empezar poco a poco. Tengo que primero identificar qué es lo que yo necesito cambiar. Y eso pasa con cuando uno construye un objetivo. Hoy tengo mis ventas bajas. ¿Qué necesito cambiar? Esas ventas bajas. ¿Cómo construyo mi objetivo? ¿Cuál es mi descongelamiento? Incrementar las ventas. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es mi periodo de transición? Y cuando alcanzo las ventas, alcanzo mi punto de eficiencia y mi recongelación. Es decir, mi situación deseada. Y si se dan cuenta, tiene relación. Tiene relación con los objetivos en la administración del cambio como tal. ¿Verdad? ¿Ok?